Buenas tardes, ahí se ve bien la pantalla. Sí, se ve bien, doctor. Gracias. Bueno, ya son las 12 del día, entonces vamos a comenzar con la presentación del día de hoy de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Mi nombre es Isaac Jesús González Cortés, residente de segundo año de medicina interna. Fui asesorado por los doctores, el doctor Julio César Casillas Cabrera, residente de tercer año de medicina interna, y el doctor Francisco Jesús González López, residente de cuarto año de medicina interna, además de la doctora Dulce Negrete Olmedo, médico de base del servicio de neumología de nuestro hospital. Vamos a comenzar. Bueno, primero esta frase de Ana Frank: ¿cuándo se nos concederá el privilegio de respirar aire fresco? En nuestro caso, con todo y la pandemia, puede que es cuestión de tiempo. Infortunadamente para los pacientes con EPOC es algo que muy difícilmente va a volver a ocurrir. En cuanto a la agenda, vamos a ver la definición de la enfermedad, fisiopatología, clínica, diagnóstico, aspectos radiológicos, evaluación y clasificación, tratamiento y un aporte cultural. Nos vamos a enfocar para esta ponencia en el diagnóstico clínico, los hallazgos espirométricos, hallazgos radiológicos y el tratamiento farmacológico en cuanto al paciente estable. No vamos a enfocarnos realmente en la parte de exacerbación en esta exposición. Primero que nada, vamos a ver un caso clínico. Voy a pedir a Yunan Vázquez que se vaya preparando en lo que voy comentando el caso, de favor. Masculino de 84 años, sin antecedentes de heredo familiares relevantes para el padecimiento actual, fumador activo, ya diagnosticado con EPOC, con una FEV1 del 27%. ¿Alguien habló? Su padecimiento actual de 24 horas de evolución, con disnea de pequeños esfuerzos, expectoración verdosa. Se toman unos laboratorios encontrando una anemia microcítica, hiponatremia con una osmolaridad de 229, PCR de 64, sodio urinario de 76, osmolaridad de 273, una gasa con oxígeno por puntos nasales a 2 litros por minuto con un pH de 7.35, PC2 de 54.8, PO2 de 57 y bicarbonato de 29.7. Una radiografía con signos de atrapamiento aéreo con la que no contamos en este momento. Yonan, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escucho? Sí, te escuchamos. Muy bien. Bueno, al paciente inicialmente se le dio tratamiento con lo que tenemos en el recuadro del medio: oxigenoterapia, beta-lactámico con macrólido, además de restricción hídrica, furosemide y suero salino hipertónico, viendo que a pesar de que sí subió un poco los niveles de sodio, no aumentaron tanto, igual que la osmolaridad. ¿Se te ocurre algún diagnóstico para este paciente? Sí, pues es un paciente que, como ya dijiste, cuenta con diagnóstico de EPOC y al parecer ingresa por una exacerbación del mismo secundaria probablemente a una infección, un proceso infeccioso. Entonces, lo que creo que estaría en este caso más relacionado sería un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que pues está relacionado tanto a infecciones pulmonares como al EPOC en sí. Y pues la hiponatremia y las osmolaridades urinarias sí nos orientan también a eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, así es como tuvo la anatremia nuestro paciente. Vamos a ver que sí tuvo una buena elevación, sobre todo tras iniciar estos BAPTA, pero vamos a desarrollar este caso clínico ya más adelante. Primero que nada vamos a hablar de la definición. La GOLD 2020 define la enfermedad obstructiva crónica como una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, con limitación del flujo aéreo debido a anormalidades en la vía aérea y a nivel alveolar,
Usualmente esto por exposición significativa a estímulos nocivos, principalmente, como ya sabemos, el humo de tabaco. En cuanto a epidemiología, se comenta, según el consenso mexicano expuesto en el INER, que esta enfermedad alcanza una mortalidad de 20,000 personas por año, siendo así la principal causa de muerte respiratoria en México. Esto resaltando que hasta el 86% de los pacientes con EPOC están subdiagnosticados. En la revista CHEST, como vemos en este recuadro, en un estudio hecho en el 2019, nos va a mostrar que la distribución a través de la edad y del sexo en esta enfermedad, en pacientes menores de 55 años, que se les diagnostique con una FEV1 menor al 50%, tiene un predominio en el sexo femenino. Esto ya lo vamos a comentar más adelante, pero es porque las mujeres, por el hecho de ser mujeres, también tienen una predisposición a desarrollar EPOC con menos estímulo nocivo que los hombres. En cuanto a los factores de riesgo, primero la genética. Sabemos que tenemos la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que esta va a proteger de manera natural al tejido pulmonar de sufrir daños, especialmente por la elastasa del neutrófilo, esta producida por los neutrófilos. La función de esta elastasa del neutrófilo es destruir células dañadas y bacterias, pero si no es neutralizada por la alfa-1 antitripsina, va a digerir el tejido conectivo y otras células pulmonares sanas. Es interesante mencionar que solo el 5% de las personas con deficiencia de alfa-1 antitripsina son diagnosticadas. En cuanto a la edad y el sexo, a mayor edad existe mayor riesgo de padecer EPOC, además de que por la senescencia el tejido pulmonar empieza a adquirir cambios similares a los ocasionados por el EPOC. En cuanto al sexo, anteriormente se tenía considerado mayor gravedad en los hombres, pero por cambios en el estilo de vida de los últimos años se ha emparejado la situación e inclusive, como lo vimos ahorita, se está viendo un aumento en las mujeres por una aparente susceptibilidad al humo de tabaco mayor que en los hombres. El crecimiento pulmonar, esto es algo que se está viendo en los últimos años. Se dice que los procesos que van inclusive desde la gestación, el nacimiento y la exposición en la infancia afectan al crecimiento pulmonar. Esto ya sea por exposición a infecciones, agentes nocivos como el tabaco, y puede condicionar a un inicio de EPOC de manera temprana. De la exposición a partículas, en todo el mundo el humo del cigarro se ha estimado como el principal factor de riesgo para el EPOC, siendo este de hasta el 70%. El tabaquismo pasivo, el uso de pipas o marihuana, pues también son factores de riesgo. En cuanto a las exposiciones ocupacionales, hay un estudio británico que menciona que entre los principales trabajos se incluyen jardineros, escultores y trabajadores de construcción. La American Thoracic Society menciona que de 10,000 adultos que tienen una exposición ocupacional, 20% desarrolló sintomatología consistente con EPOC. Es importante recalcar que también la contaminación del medio ambiente en ciertas zonas es muy importante para la función pulmonar. Por ejemplo, aquí en León, pues sí tenemos una alta carga, sobre todo en ozono, dióxido de azufre y partículas en suspensión. En cuanto al estatus socioeconómico, la pobreza se asocia a una obstrucción del flujo aéreo e incremento en el desarrollo de EPOC. Se piensa que esto puede ser por exposición a partículas tanto dentro como fuera de la casa, desnutrición y presentar infecciones principalmente. Por parte del asma, hay estudios longitudinales que han demostrado que en pacientes que tienen asma, 15 al 20% de estos van a desarrollar EPOC, solo estando por debajo de los pacientes que tienen el antecedente de exposición a humo de tabaco. Bueno, y la bronquitis crónica, esta, a pesar de que no se ha asociado como tal a un deterioro de la función pulmonar por sí sola, cuando se mezcla con la exposición a humo de tabaco, se va a ver que hay un riesgo de presentar EPOC con una caída más abrumadora de la FEV1. Y por parte de las infecciones, el antecedente de infecciones en la infancia, como ya mencioné, se asocia a una disminución de la función pulmonar. Dentro de los principales organismos que existen asociados a esto son Pseudomonas aeruginosa, el VIH y tuberculosis.
Ahora, sabemos que difícilmente el EPOC es una enfermedad que va a venir de manera individual. Casi siempre la vamos a ver acompañada por múltiples comorbilidades. Estas se pueden dividir en pulmonares, cardiovasculares, otras, sobre todo resaltando las embólicas. Entonces vamos a dividirlas, como tenemos aquí en esta imagen. Primero, en cuanto a las pulmonares, el asma, por ejemplo, como ya mencioné, también por ser una enfermedad de tipo obstructivo, puede cursar con inflamación y desarrollar un fenotipo de EPOC o un ACOS, que es la mezcla entre asma y EPOC. El cáncer de pulmón es algo interesante. Se menciona que la prevalencia de pacientes con EPOC, de pacientes que tienen cáncer pulmonar con EPOC oscila entre 40 y 70%. La incidencia anual entre pacientes con cáncer que tenían antecedente de EPOC es 4 veces mayor que en pacientes que no tenían EPOC. La sobrevida a 3 años en los pacientes con cáncer más EPOC es apenas del 15%, cuando únicamente cursan con cáncer es hasta el 26%. O sea, es casi el doble, y esto pues solo por tener el EPOC ahí a un lado. De la fibrosis pulmonar, comparado con la fibrosis pulmonar aislada, la unión de estas dos desarrolla más frecuente hipertensión pulmonar severa, además de que el pronóstico empeora a 6 años de sobrevida, aproximadamente. Y finalmente de hipertensión pulmonar, que también tiene que ver mucho con falla cardíaca derecha, puede ser tan alta la prevalencia como de un 40%. La coexistencia se asocia a un aumento de la mortalidad y solo se ha visto mejoría a largo plazo con uso de oxígeno en algunos pacientes. Entre los tromboembólicos tenemos el EBC y el tromboembolismo venoso. Del EBC, los pacientes con EPOC presentan un aumento de riesgo para un EBC como resultado de tener factores de riesgo similares, como son la edad, la exposición al humo de tabaco y la inflamación crónica. Se estima que 4% de las muertes en pacientes con EPOC son secundarias a EBC y que casi 8% de los pacientes con EPOC tienen antecedentes de EBC. Además, que existe una correlación lineal entre la obstrucción de la vía aérea y el riesgo de presentar un evento vascular cerebral. Dentro del tromboembolismo venoso, durante las exacerbaciones del EPOC se ha encontrado una prevalencia del 23%, y esto es interesante porque menciona que si no son diagnosticadas adecuadamente, pueden llevar a una mortalidad del 25 al 30%, sobre todo en hospitalizaciones que duran más de 4 días. De las cardiovasculares, bueno, ya habíamos hablado un poco de insuficiencia cardíaca derecha. Hay algo interesante también en la enfermedad coronaria. Menciona que esta puede llegar a estar subdiagnosticada en pacientes con EPOC hasta en un 70%. Entonces, es algo que sí tenemos que buscar. La hipertensión, aunque es muy prevalente en pacientes con EPOC, no aumenta la mortalidad, pero sí aumenta la inflamación sistémica. Esto va a ocasionar también más disnea cuando viene junto y disminución de la capacidad física. La insuficiencia cardíaca como tal es una comorbilidad muy, muy importante. Tiene casi los mismos factores de riesgo y también varios mecanismos fisiopatológicos similares. Se ha visto una coexistencia en pacientes estables de hasta el 16% y durante exacerbaciones hasta 48%, siendo esta también una de las principales causas de exacerbación, inclusive muerte o que simplemente empeoran el pronóstico. Bueno, la FA solamente se menciona que puede estar presente hasta en un 23%, sobre todo cuando el EPOC está asociado a una FEP1 disminuida. Aquí hay otras en las cuales solo quiero hacer hincapié en dos. La primera que es caquexia miopatías, que esta va a aparecer dependiendo de la dieta llevada por los pacientes. Dependiendo de la gravedad del EPOC, también se estima que puede aparecer de un 15 a un 50%, y esta se va a asociar a una disminución de la fuerza, aumento del riesgo de hospitalización y también del riesgo de muerte. Y también sobre la ansiedad y depresión. La ansiedad se presenta en mayor medida durante las exacerbaciones y también cuando estas disminuyen, la ansiedad también. Sin embargo, pues cabe recalcar que 19% de los pacientes con EPOC van a cursar con ansiedad, y de los pacientes que tienen EPOC que utilizan oxígeno, hasta el 60% puede tener depresión. Esto es importante porque van a disminuir su actividad física, la calidad de vida y el apego terapéutico.
se estima que 2/3 de los pacientes con depresión y EPOC no llevan tratamiento para la depresión. Entonces, pues es algo pues bastante importante que sí tenemos que considerar cuando estemos viendo a un paciente con EPOC. Aquí, bueno, solo un esquema de las comorbilidades para tenerlo bien presente, que va por toda la vida, puede generarse, y lo que puede condicionar después. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de COVID y EPOC. Este es un estudio publicado por el European Respiratory Journal de agosto de este año, donde se menciona que los pacientes con EPOC se ha visto que tienen peores escenarios al contraer COVID-19. Sabemos que el virus va a actuar con la proteasa transmembrana serina 2, que es este de aquí, y para unirse a la enzima convertidora de angiotensina y así poder entrar a la célula. Lo que se ve interesante en este estudio es que mencionan que en pacientes con EPOC va a haber aumento de la enzima convertidora de angiotensina, igual que que los pacientes que tienen COVID. Entonces se juntan ambas cosas y nos ocasiona mayor lesión. Falta información para saber cómo manejar a un paciente cuando se mezclan ambas etiologías. Y aunque hay algunos ensayos donde mencionan que se disminuye la entrada del virus con esteroides inhalados, también es un riesgo importante de sobreinfección, por lo que de momento no se deben de iniciar de manera rutinaria. También se ha visto una mejoría en la rehabilitación pulmonar, ya que por las medidas sanitarias que estamos llevando en este momento, se ha tenido que hacer la rehabilitación de los pacientes a través de videoconferencias en su domicilio, y se ha visto que esto ha aumentado el apego y ha mejorado la calidad de vida de los usuarios. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que algún irritante, sea el que sea, sobre todo el humo de tabaco, va a actuar a diferentes niveles. Por un lado, puede actuar, a nivel de las células epiteliales o en los macrófagos, con esto ocasionando una destrucción de las células epiteliales y ejerciendo una respuesta inflamatoria con el factor de crecimiento transformante beta, y con esto posteriormente una fibrosis, disminuyendo la luz bronquial y conllevando a la bronquitis crónica, fibrosis. Y el macrófago, además va a actuar con el neutrófilo y el linfocito, generando respuestas de Helper 1 y 17 sobre todo, aunque puede existir también la respuesta TH2, que no se ve aquí, pero eso es un poco más con el fenotipo ACOS. Tenemos también el neutrófilo, que pues ya sabemos que a través de la elastasa va a competir con la alfa-1 antitripsina, y cuando esta no está adecuadamente balanceado, también va a generar un daño en las paredes alveolares, condicionando al enfisema y pues destrucción, inclusive la formación de bulas. También el neutrófilo puede actuar a nivel de las células caliciformes, elevando la producción de moco. Aquí un recordatorio más o menos de lo que es la fisiopatología. Va a haber hiperproducción de moco y alteración en el despeje mucociliar, una reducción del flujo aéreo por las vías respiratorias, aparte por la broncoconstricción, hiperinsuflación pulmonar y enfisema, que es pues el dato más importante aquí a nivel del EPOC, sobre todo porque esto va a condicionar a una disminución en el movimiento del diafragma, va a hacer que se utilicen los músculos intercostales, músculos accesorios, y esto pues va a acabar fatigando al paciente y llevándolo a la caquexia, como ya habíamos visto. Va a haber alteraciones en el intercambio gaseoso porque va a haber unidades no funcionales, ya sea por el enfisema o por la bronquitis. Y esto sabemos que va a haber una vasoconstricción selectiva. Esta vasoconstricción va a desarrollar a la larga una hipertensión pulmonar y cor pulmonale. Además de que por la alteración en el intercambio gaseoso también va a existir una policitemia compensadora para atrapar todo el oxígeno que sea posible. Si hay cualquier duda, me dicen por favor. En cuanto a la clínica, tenemos como factores de riesgo principales el tabaquismo y la biomasa. El tabaquismo, se ha visto que el 50% de los fumadores desarrolla EPOC y 70% de los pacientes con EPOC tienen antecedente de tabaquismo. En países del tercer mundo, como nosotros, cobra importancia el humo de biomasa, como lo sería el humo de leña. En un estudio del INER se encontró que de 100 pacientes diagnosticados con EPOC, el 40% tiene antecedente de exposición a humo de leña como factor único o en conjunto para desarrollar la enfermedad, identificando estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca como los principales estados de la República donde al menos hasta el año 2000
el 50% de la población utilizaba el humo de leña para cocinar. Hay algo que cabe recalcar aquí, que es el vaping o el uso de cigarro electrónico. Este es controversial. A pesar de que en las guías de EPOC no está proscrito per se, se han visto estudios donde este no conlleva ningún beneficio e incluso su uso de manera individual también conlleva un riesgo de desarrollo de EPOC. Ah, aún así, se ha visto que este ayuda a los pacientes a dejar el cigarrillo de tabaco normal. En cuanto a los síntomas, la tos es crónica generalmente todo el día, a diferencia, por ejemplo, del asma, que es de predominio mañana o noche. La expectoración es más abundante en las mañanas y generalmente blanquecina, y la disnea es progresiva. En cuanto a los signos, tenemos el signo de tórax en tonel y el signo de Hoover, que como habíamos visto en la clase pasada que le preguntamos a la compañera Valeria, nos habla de una inspiración paradójica. Ahorita vamos a ver esto más aquí. Normalmente, no empieza. Bueno, habíamos visto en la clase pasada que normalmente hay una depresión diafragmática y el tórax se ensancha hacia los lados. Sin embargo, el signo de Hoover es cuando el diafragma ya no funciona adecuadamente, entonces los que se tienen que contraer son los músculos intercostales y entonces en vez de ensancharse a la hora de la inspiración, se van a contraer. Una disculpa porque no funcionó adecuadamente el video en este momento. Bueno, el signo de Hoover es importante a nivel clínico porque se ha visto que tiene una del 76 y una especificidad del 94%. Esto nos va a ayudar sobre todo a diferenciar clínicamente entre pacientes con EPOC y pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que en pacientes con insuficiencia cardíaca prácticamente nunca vamos a ver este signo. Y pues el resto de la sintomatología puede ser bastante similar, que aunque ya es en estadios ya de obstrucción algo severa, pues clínicamente nos sirve. Para el diagnóstico, una vez que tenemos la sospecha de un paciente con EPOC por la sintomatología y los factores de riesgo, hay que realizar una espirometría. Súper importante, para la espirometría hay que realizar la prueba de reversibilidad. Si esta no se realiza, no podemos dar el diagnóstico de EPOC. Ahora, para las herramientas complementarias, pues las pruebas funcionales, que es la espirometría, como la prueba de broncodilatador, las pruebas de imagen, inicialmente radiografía de tórax y posteriormente su tomografía. En cuanto a la oxigenación, hay que tomar oximetría de pulso y posteriormente una gasometría arterial. Para el laboratorio, biometría hemática, sobre todo para ver los niveles de eosinófilos, que vamos a ver es muy importante en el tratamiento, el cardiograma, eco, y pues si se pudiera, los niveles de alfa-1 antitripsina, pero no es tan sencillo esa parte. Ahora, para el diagnóstico diferencial, sí tenemos varias etiologías. Estas son las principales que marca la GOLD. El asma, bueno, ya sabemos que sobre todo lo vamos a diagnosticar por la edad, que menores de 20 años sospechar asma, mayores de 40 EPOC. Por ejemplo, las bronquiectasias, que va a ser un esputo mucho más abundante, más cargado, además de que se van a poder ver por imagen. Pero quisiera hacer sobre todo énfasis en la insuficiencia cardíaca. Aquí. Este es un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología del 2011 que nos va a ayudar a diferenciar, bueno, más bien nos menciona la importancia de la falla cardíaca y el EPOC. De manera clínica, pues si cursáramos con un paciente con falla cardíaca derecha, pues sí podríamos ver, por ejemplo, el edema, como principal señal. Sin embargo, cuando la falla cardíaca es izquierda, no es tan evidente para diferenciarlo. Aquí tenemos otro tipo de cuestiones, como por ejemplo en los rayos X, vamos a ver que una hiperinsuflación torácica por el EPOC aumenta el índice cardiotorácico y eso pues no nos ayuda para la insuficiencia cardíaca. Al igual que la radiolucidez, enmascara hallazgos de edema pulmonar. Y por ejemplo, en el ecocardiograma, vamos a ver que se puede ver alterado por la hiperinsuflación que viene con el EPOC. Se han visto que hay resultados insatisfactorios desde un 10
en pacientes con EPOC normal y que puede aumentar hasta el 50% si el grado de atrapamiento aéreo es más intenso. Actualmente, el método de imagen más adecuado, sobre todo para estos casos, es la resonancia magnética cardíaca, pero pues tampoco es tan sencillo que la consigamos. Las pautas para la parte de laboratorio, que sería el BNP, mencionan que arriba de 500, pues sí nos ayuda mucho para pensar en algo de origen cardíaco, sobre todo del lado izquierdo. Sin embargo, el core pulmonale nos puede presentar niveles de 100 a 500 picogramos sobre mililitro. Entonces, en un paciente que tiene ambas comorbilidades, como vamos a ver aquí, pues es un poco complicado. En ellos, normalmente, más que una espirometría para ayudarnos a diagnosticar el EPOC, lo que nos interesaría sería hacer una pletismografía. Los pacientes que tienen falla cardíaca cursan con EPOC desde un 9 hasta un 40%, mientras que los pacientes con EPOC cursan con falla cardíaca en un 20%. O sea, sí es algo prevalente en ambos. Lo que nos recomienda al final de este artículo es que para que nosotros podamos descartar el EPOC, primero tenemos que eliminar los datos de sobrecarga. Ya una vez que quitemos la parte aguda de la insuficiencia cardíaca, que quitemos la sobrecarga, ya podemos intentar diagnosticar el EPOC. Ahora, este es un estudio de la combinación del ultrasonido con el signo de cola de cometa doble y el PRO-BNP para diferenciar entre asma y EPOC. En este estudio inicialmente había 248 pacientes, de los cuales quedaban 218 por criterios de exclusión que no vale tanto la pena mencionar en este momento, y se diferencian los criterios de Boston. Si tenían menor a 5, los clasificaban como de origen pulmonar su disnea, y si eran mayor a 5, como de origen cardíaco. ¿Qué es lo interesante de aquí? Se aplicaron, como ya vimos, el ultrasonido, el PRO-BNP, para ver qué era lo que más funcionaba para el diagnóstico. Y aunque cada uno, como muestra aquí en la tabla, tiene bastante buen grado de sensibilidad y de especificidad, siendo el ultrasonido de manera individual el que más nos funciona para el diagnóstico, la combinación de ultrasonido con el PRO-BNP es lo que más funciona. Vean aquí, sensibilidad y especificidad del 100%, o sea, es lo más ideal. En cuanto a los aspectos radiológicos, no todos los pacientes, aunque se clasifican como tipo enfisema o afectación de la vía aérea, todos los pacientes tienen su grado de bronquitis y de enfisema. Eso es algo importante que hay que considerar. Hay signos directos y signos indirectos en la radiografía de tórax. Primero vamos a ver sobre el enfisema, que realmente los signos directos, pues solo existen las bulas, como los podemos ver en esta radiografía lateral. Son estos espacios que tenemos aquí. En cuanto a los signos indirectos, lo primero, vamos a ver, por ejemplo, ausencia de vasos por vasoconstricción hipóxica, como en esta radiografía que vemos aquí, que los vasos se ven como amputados, no llegan hasta el final de la radiografía. ¿Se encuentra por ahí Lisbeth Íñiguez? Hola. Hola, ¿me podrías ayudar ahorita a describir la imagen B en lo que voy terminando de describir la A? Sí, yo te ayudo. Ok, bueno, aquí les mencionaba que está la amputación de los vasos, datos de hiperinsuflación, además de que aquí se alcanza a ver discretamente una atelectasia, un desplazamiento de la cisura también aquí, por ejemplo. Pero bueno, ahorita Liz, si nos ayudas por favor a describir de manera completa la radiografía, la B, por favor. Pues es una placa, parece una PA de tórax, pues de afuera hacia adentro. Las estructuras óseas y parece que tejidos blandos pues no tienen alteraciones. No tiene datos tampoco de derrame pleural. Y pues ya a nivel de parénquima se ven datos de hiperinsuflación, se ven los arcos costales aplanados, horizontalizados, y también el diafragma aplanado. Y abajo de la silueta miocárdica se ve como aire, pero no sé cómo se llama eso, pero se ve como aire. Y pues ya. Sí, muy bien, muchas gracias.
Sí, todos estos datos que nos ayudó Liz, pues son datos de hiperinsuflación. Como mencionaba, el aire atrapado entre corazón y diafragma, el aplanamiento de ambos diafragmas, que recordemos que inclusive puede haber una inversión del diafragma, que eso nos habla de un paciente con obstrucción aérea muy grave. Y bueno, aquí también tenemos atrapamiento de aéreo que se ve a nivel retroesternal. Estas son las imágenes que ya vimos. Para la tomografía de tórax, hay diferentes patrones. Podemos tener, por ejemplo, el enfisema centrolobulillar. Este es el que va a predominar en los pacientes que tienen antecedente de humo de tabaco, de exposición a humo de tabaco. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay hiperclaridades focales redondeadas sin pared. Son pequeñas, pero se alcanzan a ver. Todos estos que les voy a mencionar ahorita son parte del enfisema centrolobulillar. También puede haber hiperclaridades más extensas, como se ven en esta imagen. Va a haber hiperclaridades perivasculares, como son todas estas que se ven aquí, y la aparición de nódulos. Los nódulos centrolobulillares pueden aparecer previo al enfisema. En el panlobulillar, que es más característico de la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ya vamos a ver que hay una desaparición de la arquitectura pulmonar normal. Aquí, por ejemplo, lo encontramos nada más a nivel subpleural, en enfisema. Todo esto aquí lo vemos también igual subpleural. Este es el paraseptal. Ahorita lo vamos a ver aquí. Aquí igual subpleural y paraseptal perivenoso. Todo esto enfisema. Y bueno, aquí bulas ya cuando es una destrucción más importante. Para la bronquitis crónica, pues es un patrón bronquial, donde vamos a ver, por ejemplo, aquí imágenes anulares que corresponden a bronquios dilatados con paredes engrosadas. En la TAC vamos a ver pulmones igual hiperclaros, pero con un aumento del grosor en los bronquios, además de que estos van a estar dilatados, y pues presencia de secreciones, como podemos ver aquí. Esto sobre todo cuando hay una exacerbación. Y bueno, hablando de las exacerbaciones, también es importante mencionarlo, porque por ejemplo aquí tenemos condensaciones donde hay enfisema, pero que podrían algunas personas llegar a confundirlo con cavitaciones y no es así. Y aquí, bueno, por ejemplo, tenemos una bula que tiene su nivel hidroaéreo, infectada. Ahora, para la evaluación, vamos a irnos un poco más rápido, hablando de espirometría, magnitud de síntomas, historia de exacerbaciones y comorbilidades. Para la espirometría, eso es lo que ya sabemos, se va a evaluar las curvas y luego los índices. Recordando que en la expiración tiene que durar al menos unos 6 segundos para que sea valorable, se tienen que hacer unas 4 pruebas, después se les da el broncodilatador, sobre todo el salbutamol, se dan 4 aspiraciones y se vuelve a hacer la prueba unos 20 minutos después. Inicialmente, pues la expiración, esta es la curva de volumen-tiempo. Vamos a ver que pues está el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que tiene que ascender de manera rápida y después se hace una meseta para llegar a la capacidad vital funcional. Esto de manera normal. Esto nos puede ocasionar diferentes patrones. En el patrón obstructivo vamos a ver una disminución de la FEP1, pero la capacidad vital funcional se va a estar preservada, o puede ir disminuyendo, pero inicialmente preservada. En el patrón restrictivo van a disminuir las dos, tanto la FEP1 como la capacidad vital funcional. Y en el mixto, pues igual. En la curva flujo-volumen, vamos a ver que igual, inicialmente, aquí vemos la expiración, llega a un máximo pico de su flujo, y después va a haber un descenso. Casi siempre va a ser como en diagonal, esto por cómo va expulsando el aire del paciente. Sin embargo, en pacientes con EPOC, vamos a ver que sí sacan flujo, pero después se va a ver como una muesca en esta parte de la expiración. Esto por el grado de obstrucción que tienen y que no pueden sacar adecuadamente el flujo. En el patrón restrictivo, a diferencia, vamos a ver que sí se va a mantener igual, solo que va a estar disminuido. Hay maneras en que las curvas pueden estar más realizadas. Esto, por ejemplo, con tos, con un esfuerzo variable, con un inicio lento y demás.
esfuerzo inconsistente. Cuando son así, pues realmente las curvas no son valorables. Ahora, ¿se encontrará por ahí Cibrián? ¿Cibrián? Bueno, sí. Ok, aquí tenemos una espirometría. Aparentemente las curvas se ve completa, 6 segundos, sin artefactos. Y la relación FEP1, capacidad vital forzada, pues es de 80%. Entonces, pues es normal, arriba de 70. Ok. Bueno, igual vamos a ver aquí que la FEP1 por estar arriba de 80 igual es normal, y la capacidad vital forzada por estar arriba de 80 también es normal. Entonces, esta sería una curva de características normales. ¿Nos puedes ayudar con la que sigue? Sí, a ver, igual, aparentemente la curva se ve con artefactos y pues por el tiempo de duración, sí es completo. Aquí se ve disminuida la relación, es menor al 70%, es de 58 y aparentemente persiste a pesar de la prueba post-broncodilatador. Entonces parece un patrón obstructivo. Ok. Sí, bueno, gracias. Bueno, también para complementar aquí, como bien dijo Silvia, alcanza los 6 segundos, vemos que la prueba con el post-broncodilatador, para que esta sea efectiva, tendría que subir al menos unos 200 cc, de los cuales no los está subiendo, aquí son solamente 110 mililitros. La FEP1, para que sea normal, tendría que estar por arriba de 80, sin embargo no le alcanza, pero la capacidad vital funcional sí lo supera. Entonces, habíamos dicho que si la capacidad vital funcional se mantiene, pero la FEP1 y la relación de ambas es disminuida, estamos hablando de un patrón obstructivo. Además que pues la curva sí nos muestra aquí una muesquita, como había mencionado previamente. Para la evaluación, ya sabemos que con base en la espirometría post-broncodilatador, la dividimos en GOLD 1, 2, 3 y 4 conforme va disminuyendo los grados. Para esta también tenemos que ver la clínica y clasificarlo con base en eso. Tenemos la escala MRC modificada y la escala de CAT. Tenemos que hacer una de dos, de preferencia las dos, para poder clasificar y dar tratamiento. En la escala de CAT vamos a ver varios ítems como los que están viendo aquí, que nos van a otorgar puntajes de 0 a 5, dependiendo cómo el paciente percibe diferentes situaciones clínicas, siendo una sumatoria de hasta 40 puntos. Cuando es menor a 10 es un bajo impacto, demostrando que la mayoría de sus días son pues tranquilos o buenos, y cuando es mayor de 10 es un impacto moderado o alto. Esta es yo creo que la diapo un poco más importante que tenemos que ver. Con base en los síntomas, ya sea por MMRC o CAT, más los grados de agudizaciones, es como vamos a clasificar al paciente. Se va a clasificar en celdas A, B, C o D, dependiendo pues la gravedad que tenga. Entonces, vamos a hablar aquí un poco del tratamiento de una vez. En la celda A se van a dar broncodilatadores de acción corta, siempre y cuando tengan sintomatología leve, y se puede agregar un broncodilatador de acción larga de ser necesario. En la celda B, el tratamiento va a ser sostenido con un LAMA o con un LABA, pudiéndose escalar a que se sumen ambos. En la celda C, normalmente vamos a tener el tratamiento con el LAMA, pero esta es la celda donde los pacientes están más inestables y se pueden complicar más fácilmente. Entonces, frecuentemente se tiene que hacer la sinergia entre un LAMA y un LABA.
Y en caso de que tengan eosinofilia mayor a 100 o sobre todo mayor a 300, se puede agregar un corticoide inhalado. Y en el grado D ya son pacientes pues graves, los cuales siempre van a necesitar la unión de LAMA-LABA y igual casi siempre van a necesitar el corticoide inhalado por el grado ya de cronicidad, de inflamación y fibrosis que estos tienen. Esto lo vamos a recalcar un poco más adelante. Para el tratamiento, bueno, hay que mejorar la tolerancia al ejercicio, disminuir la expectoración y tos, el estado de salud, y para disminuir la mortalidad, prevenir la progresión y prevenir y tratar exacerbaciones. Lo importante de esta diapositiva es que una vez que un paciente se categorizó en alguna de las celdas que ya mencioné, no se vuelve a recategorizar. Aunque el paciente mejore con el tratamiento que le demos, si lo clasificamos en celda B, es celda B. Sí puede empeorar, pero ya no lo podemos regresar a una celda A. En cuanto a las medidas no farmacológicas, bueno, la suspensión del tabaquismo es lo que más nos ayudaría, pero se ha visto que solo el 25% de los fumadores con EPOC logran abandonarlo con todo y todas las medidas que se pueden hacer. El ejercicio se recomienda tanto aeróbico como de fuerza. Esto sobre todo para apoyar a las extremidades torácicas, recordando que hay que utilizar broncodilatadores de acción corta previo al ejercicio, y el ejercicio se tiene que hacer enfocado a hacer expiraciones largas. Para la alimentación, la recomendación es que se den 45 kilocalorías por kilo al día. Hay que recordar que estos pacientes sobre todo cursan con caquexia, entonces hay que dar un aporte calórico alto. Y se ha visto que una ganancia de peso mayor a 2 kilogramos en 8 semanas mejora la supervivencia hasta 4 años. En cuanto al uso de proteínas, la recomendación es de 1.2 gramos por kilogramo al día. Para la vacunación, pues cuando es contra influenza, vamos a ver que disminuye el riesgo de enfermedades como infecciones de vías respiratorias bajas, el número de exacerbaciones y la mortalidad. Para esta solamente hay 2 contraindicaciones, que es la alergia a la proteína de huevo y el hecho de haber tenido Guillain-Barré. Nos menciona que no se debe de utilizar la vacuna contra influenza. Para el neumococo hay 2, la PCV13 y la PPSV23. La 13 está indicada en adultos mayores de 65 años. Esta demuestra la reducción en bacteremias y neumonías por neumococo severas. La 23 también se recomienda, pero esta es para menores de 65 años con comórbidos, en los cuales disminuye el riesgo de neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo cuando tienen una FEV1 menor al 40%. Los programas de rehabilitación pulmonar. Aquí tenemos un inspirómetro, súper importante. Los pacientes con EPOC nunca deben usar inspirómetro. Esto porque en los pacientes con EPOC estamos intentando que no aumente el flujo inspiratorio, sino que puedan expirar más. Entonces, está contraindicado. ¿Vale? Hay que promover que los pacientes hagan expiraciones largas, no inspiraciones. Se ven beneficiados, sobre todo en la rehabilitación pulmonar, los grados B a D, sobre todo el grado B. En cuanto a los inhaladores, hay cartuchos presurizados, polvo seco y vapor suave o niebla fina. Un ejemplo de por ejemplo, es el tiotropio. Aquí lo que quiero recalcar es que, por ejemplo, los cartuchos presurizados necesitan una buena sincronía y de flujos inspiratorios altos. Por lo tanto, no es lo más adecuado para un paciente con EPOC. Para ellos, lo más adecuado sería un vapor suave un vapor suave, porque estos requieren flujos inspiratorios bajos, además de que la sincronía es mínima. El polvo seco, aunque la sincronía no es tan importante, requieren también flujos inspiratorios altos. Entonces, no es lo más ideal en pacientes con EPOC. Para el tratamiento, bueno, tenemos broncodilatadores y antiinflamatorios. Hay beta agonistas, como son los broncodilatadores los beta agonistas de acción corta, beta agonistas de acción larga, los antimuscarínicos de acción corta, de acción larga, y las metilsantinas como la teofilina, que pues realmente ya no se debe utilizar, por lo que nos comentaba me comentó, mejor dicho, la doctora Negrete, no da un buen aporte, sobre todo para la parte de broncodilatación. Corticoides a inhalados y orales. Recordar que al menos en el tratamiento hospitalario, los orales son de elección. Se han visto que tienen una
una funcionalidad igual o mejor incluso que los IV. Entonces, de preferencia vía oral. Inhibidores de la fosfodiesterasa 4 y macrólidos. En cuanto al macrólido, lo único que quisiera recalcar es que para el tratamiento a largo plazo se puede utilizar acitromicina 3 veces por semana, 500 miligramos, o diario 250 miligramos, y eritromicina 500 miligramos cada 12 horas por un año. Aquí tenemos los grupos de broncodilatadores, los grupos de antiinflamatorios. Bueno, ¿quiénes son candidatos al uso de esteroide inhalado? Tenemos aquí diferentes características. Por ejemplo, pacientes que tienen eosinofilia de 100 a 300 células y una exacerbación moderada al año son candidatos. Igual pacientes con hospitalización por exacerbación, que tengan antecedente de asma, y sobre todo lo que aquí va a importar es que tengan eosinófilos mayor a 300 células, ya son candidatos al uso de esteroides inhalados. Como contradicción, únicamente, bueno, la más importante es que tengan eosinófilos por debajo de 100 células. Si tienen debajo de 100 células, no son pacientes candidatos a esteroides inhalados. El tratamiento es lo que ya les había mencionado previamente, de cómo pueden ser y cómo se pueden ir escalando. Ahora, para escalar y desescalar, vamos a ver que pacientes, por ejemplo, que llegan por disnea y que tienen inicialmente a pacientes que están en su celda B o C, pues se va a hacer la sinergia entre un LABA y un LAMA. Sin embargo, cuando esto no funciona, hay que considerar un cambio de inhalador o ver si hay otras causas de disnea. Y, por ejemplo, si ya tenemos a un paciente con un LABA más un corticoide inhalado o la unión de estos dos más un corticoide inhalado, lo podemos desescalar, sobre todo si vemos que hay riesgo de neumonía o si hubo una indicación inapropiada, por ejemplo, que tenga células menores a 100 de eosinófilos. Y para las exacerbaciones, igual, hacemos sinergia. Si primero estamos con un LABA o un LAMA, vamos sumando. Sin embargo, por ejemplo, aquí, en este caso que ya tenemos LABA, LAMA y un corticoide inhalado y no está funcionando adecuadamente, en los pacientes sobre todo que tienen bronquitis crónica podemos agregar el roflumilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y sigue ayudando con la inflamación. Para la oxigenoterapia, esta está indicada cuando tenemos una PO2 menor a 55 y una saturación de oxígeno menor a 88, o que tengamos la PO2 entre 55 y 60, pero que también el paciente curse con insuficiencia cardíaca derecha o eritrocitosis, para llegar a estas metas de saturación de oxígeno por arriba del 90%. Para la exacerbación, aquí solo quiero recalcar que los criterios de Antonisen ya no son lo que se debe de utilizar. Sin embargo, para que nosotros podamos decir si es leve, moderada o leve, la GOLD nos dice que va a ser con base en el tratamiento que necesite para controlar la exacerbación. No quiero profundizar en esto porque ya no hay mucho tiempo y porque realmente no es el tema de la plática. Simplemente mencionar que los criterios de Antonisen ya no son lo que tenemos que estar utilizando, sobre todo porque estos solo contemplan la exacerbación cuando es secundaria a una infección. Para el paciente hospitalizado, inicialmente tenemos que dar tratamiento con SABAS, y si no mejora ya se utiliza oxigenoterapia y corticoides. Igual antibiótico terapia. Los corticoides se ha visto que se pueden utilizar 5 a 7 días, excepto en pacientes que estén en la celda número D y que ya tengan eosinofilia persistente. En ellos, una vez que se acabe su tratamiento de corticoide intrahospitalario, hay que continuar, por ejemplo, con prednisona 5 miligramos al menos unos 6 meses. Eso nos comentaba también la doctora Negrete. En caso de que haya insuficiencia respiratoria aguda pues, diagnosticada por gasometría, podemos utilizar ventilación mecánica no invasiva con estos criterios: pH debajo de 7.35, PCO2 mayor a 45, además de hipoxemia. En el caso de que estemos utilizando la ventilación no invasiva, si tenemos una PCO2 arriba de 53, se recomienda el uso de BiPAP, y cuando está por debajo de 53, se recomienda el CPAP. En caso de que pues esto no funcione, además de otras indicaciones como ya conocemos, pues se opta por la ventilación invasiva. Para la antibiótico-terapia se sigue rigiendo por la procalcitonina, arriba de 0.25 nos guía a uso de antibiótico, que depende si el paciente tiene comorbilidades o no, es en el agente que vamos a sospechar y el tratamiento que vamos a dar.
En este caso, bueno, solo recalcar que en pacientes con ventilación mecánica, con sospecha de pseudomonas, la indicación sigue siendo cipro a dosis antipseudomónica. Al tratamiento, lo que ya mencionaba, corticoterapia, de preferencia no exceder los 5 días con estas dosis, el oxígeno a esta saturación que hay que mantener y las indicaciones de la ventilación no invasiva. Tratamiento intervencionista, lo único que tenemos que conocer nosotros es que existen estas válvulas, son unilaterales, sirven para que el paciente pueda sacar el volumen expiratorio de unidades que ya no son realmente funcionales. Estas son las indicaciones con las que nosotros podríamos derivar al servicio de neumología. Tampoco voy a profundizar ahorita en esto. Únicamente lo que nosotros también tenemos que checar es que el paciente tenga las cisuras conservadas. Cuando estas están menor a un 80%, ya no va a ser tan viable porque hablamos de que hay una comunicación. Y bueno, aquí ya también para acabar, un estudio que hablaba sobre el uso de morfina en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se llevó por 4 semanas con este número de personas, al final quedaron 124, diferenciándolo entre 54 que usaron la morfina y 57 que utilizaron placebo. En este se vio que mejoró el CAT, que es la escala que ya habíamos visto, pero en pacientes que tienen un grado 1 a 2 y no en un 3 a 4. Esto fue mejorado en la caminata por escaleras o por una colina inclinada, por lo que lo único que se concluyó con este estudio es que la morfina a dosis baja sí puede obtener un beneficio, pero se tiene que seguir estudiando, sobre todo en grados bajos de EPOC. La conclusión del caso clínico, ya para apurarnos, es fue un diagnóstico, como había mencionado Junuen, de una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto secundario a una exacerbación de EPOC, por lo que se dio tratamiento con tolvaptan a 15 miligramos cada 24 horas, observándose una normalización de la natremia en 4 días. Lo que hay que recalcar aquí es que tanto el EPOC como el cáncer pulmonar de células pequeñas comparten ser causa de este síndrome, sobre todo en grandes consumidores de tabaco, por lo que es útil vigilar la natremia en estos pacientes. Y aunque es infrecuente, una hiponatremia puede ser la primera manifestación de una neoplasia de pulmón. No sé si tengan alguna duda o pregunta, algún comentario. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, doctor. Bueno, solamente para felicitarlo, pues me gustó la mejoría que hubo en la clase en comparación a la previa. Te agradecemos mucho el tiempo y que te hayas tomado la dedicación para arreglarla a tal detalle. Nada más, muchas gracias. Gracias. También platicamos en la mañana con la jefa de enfermeras porque la enfermera dice no hablo de la actividad. ¿Alguna otra duda o comentario? Rodolfo, apaga tu micrófono, por favor. Mira, a más de esta velocidad, ahí está pero esto tiene holgura hasta 28 puntos de velocidad para que veamos máxima velocidad. Bueno, si no hay ningún de comentario o aportación, vamos a cerrar la clase con mi aporte cultural. Voy a hablar sobre terror en el cine. El primer filme presentado en la historia fue por los hermanos Lumière. Se llama El arribo del tren, en 1896. Y aunque no es una película de terror per se, los espectadores se quedaron asustados al ver cómo llegaba el tren hacia ellos. El nacimiento del cine de terror podría colocarse en 1896, cuando Méliès presentaba La mansión del diablo, que es aquí la imagen que tiene, y posteriormente Lumière con una obra llamada El esqueleto Joux. Los cinematógrafos se instalaron en diversas partes del mundo. En Estados Unidos, el cine de terror emergió con la primera adaptación de Frankenstein por parte de los Edison Studios, posteriormente con monstruos que tuvieron gran alcance en películas como El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En Alemania, exploró con el expresionismo con casos como Nosferatu. El cine de zombies empezó con la película White Zombies en 1932. En la misma década
en México sale La Llorona, y ya para los 50 ya se empezó a explorar el género en todo el mundo. La tradición narrativa se ha basado en la adaptación. Un claro ejemplo es Frankenstein y múltiples novelas, por ejemplo, de Stephen King, Lovecraft, etc. Al paso de los años, se ha adquirido nueva tecnología que ha permitido desarrollar nuevas técnicas para seguirnos maravillando con este tipo de cine. Pero, en palabras de Hitchcock, ¿por qué amamos el cine de terror? ¿Qué es lo que encontramos de satisfactorio en él? El miedo existe porque sin él no podríamos sobrevivir. Según él, el público busca adelantarse al guionista, adivinar quién estuvo detrás de los crímenes en la pantalla, y es por ello que se debe de cuidar cada detalle y se busca sorprender al espectador. Los giros de tuerca o las vueltas en la trama no son gratuitos, están para detonar una sensación de angustia que viene de la incertidumbre, lo que desmorona al espectador, como en la película del Sexto Sentido. Otra de las herramientas es el sonido. En algunos de los casos, lo que escuchamos es más importante que lo que vemos. Un ejemplo es La Bruja de Blair, donde nunca vemos al antagonista y solamente se escucha a la lejanía. El montaje juega un papel fundamental en términos de ritmo, como en la película de Resplandor, donde esto queda ejemplificado con los trayectos largos del Hotel Overlook, que es donde se desarrolla la historia. El miedo sirve como catarsis. Nos ubica en un espacio y tiempo dentro de lo extraño y desconocido y nos invita a ser parte de la acción. En la vida real, muchos de nosotros buscaríamos evitar estas sensaciones, pero si podemos sentirlo en un ambiente seguro, ¿por qué no hacerlo? Existen 4 teorías de por qué nos gustan este tipo de filmes. La primera teoría es la identificación con el asesino, donde sentimos poca empatía por las víctimas y nos atraen las personas que acechan en la oscuridad, como Jigsaw en las películas de Saw. Sucede lo opuesto en la segunda teoría, donde nos identificamos con la víctima y alcanzamos la catarsis cuando éstas logran superar el obstáculo que tanto les causó sufrimiento, como en El bebé de Rosemary. En el tercero, el espectador se relaciona con la causa del miedo o fobia sin relacionarse con los personajes. La situación le permite superar alguna fobia y es ahí donde se encuentra la catarsis. No sería en la supervivencia del protagonista, sino en la superación del miedo, como en la película de Tiburón. Finalmente, la cuarta teoría menciona que el espectador siente indefensión ante el terror, donde no se supera el miedo que le produce el filme. El miedo nos mueve. Hay una especie de tortura intencionada en uno mismo al ver estas películas, algo que nos hace no despegar los ojos de la pantalla, algo que nos hace ver entre los dedos incluso cuando el miedo nos rebasó, algo que nos hace ir nuevamente al cine. Bueno, pues muchas gracias y sería todo de mi parte. Buen esfuerzo, Isaac. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, Isaac, felicidades, gracias.